Muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del cruzado y los cambios que tuvimos. Modificaron varios legendarios que ahora nos permite usar el caballo de viento en campos de batalla. El primero es un casco de mangual iracundo que antes solamente aumentaba el daño y ahora proporciona un escudo hasta el 30% de nuestra vida máxima. Como pueden ver a continuación, ese es el 30%. Después modificaron un hombro que lastimosamente es un hombro que cubre lugares muy importantes. Acá tenemos la inmunidad y tenemos el caballo. Por eso para mí no hace mucho juego con la configuración del caballo. Pero proporciona más ataque principal. Más golpe del ataque principal. Y funciona de esta manera. Aparte de esta marca también causa efecto de movimiento mucho más lento en el objetivo. El pantalón que fue modificado es el caballo de viento. Si recuerdan, este era un caballo que antes dejaba un rastro de viento que hacía mucho más rápido a nuestros compañeros que venían de atrás. Ahora aumenta más la velocidad de ataque principal. También es inmune a los efectos de pérdida de control, no lo podemos perder, pero sí por efectos de retroceso. Y eso es donde cubre la modificación del manual, que ahora nos cubre efecto de retroceso durante 2 segundos. Aparte recuerden que este cambia cuando nos subimos al caballo y se hace un golpe giratorio. Así que estos fueron los legendarios modificados. Para usarlo en combate le voy a mostrar dos configuraciones distintas, pero vamos a usar las mismas habilidades que van a ser Mangual Iracundo, Consagración, Invocación de Luz, el caballo y el ataque de castigo. En la primera configuración, el casco que vamos a llevar es este, que altera nuestra consagración, hace que nos rodee unas llamas intensas que causan daño y también nos saca vida a nosotros, pero somos inmunes a los efectos de congelación y helamiento. En el hombro tienen dos opciones: o aumentan la duración de la invocación de luz o aumentan la duración del caballo. En este me gusta llevar más el de la invocación de luz, y en la segunda que le voy a mostrar me gusta más este. Al igual que el pecho también tenemos dos opciones, uno que aumenta el daño. En esta configuración me gusta llevar el aumento del daño, pero también podemos llevar una consagración más defensiva y que aporta a los miembros del grupo, como es Amanecer, que reduce el daño un 15%. De acá, estas partes en las dos configuraciones van a ser medias iguales. Llevamos masa protestante como arma principal, el mangual giratorio que le acabo de mostrar. También llevamos este para complementar nuestro castigo cuando estamos desmontados y podemos seguir moviéndonos rápidamente. Después el arma secundaria vamos a llevar para consagración. En este caso hace más lento a los objetivos y aparte evita que use efectos de avance rápido. Durante 2 segundos tiene un tiempo de reutilización interno de 6 segundos para que vuelva a ser afectado la víctima. Y llevamos acá la otra arma secundaria, Mueca de Gorka, que aumenta el daño que reciben sobre los enemigos que están afectados sobre nuestra consagración. Acá en las dos configuraciones la diferencia va a ser que también pueden poner más velocidad de ataque si es lo que buscan, con el nuevo escudo que da un 38% más de velocidad. La lista de los legendarios es la siguiente. En inglés es la siguiente. Estos son los nombres para que no se confundan con otros legendarios. En conjuntos verdes van a llevar 4 piezas del conjunto de impulso. Aumentamos la duración de los efectos, la velocidad de ataque, mezcladas con 4 piezas del conjunto de sangre, que conseguimos un aumento de daño, y con 4 piezas conseguimos un efecto para ejecutar muy interesante en campos de batalla. El paragon que vamos a llevar lo vamos a armar de esta forma, con burla a la muerte, incontrolable, primeros auxilios, veterano canoso para la victoria, con la habilidad legendaria de benefactor, o pueden llevar golpe rugiente. Para usarlo es muy sencillo, activamos nuestra consagración, activamos el manual giratorio y activamos la velocidad de ataque del caballo. Tenemos el golpe giratorio que causa mucho más daño. Es mucho más importante usarlo con el caballo que usarlo a pie, porque el golpe barrido saca un menor daño, es más lento sin el caballo. Es prácticamente mejor que no hagan intercambios cuando están a pie. Para la segunda vamos a llevar este, que es un conjunto eléctrico que usa un golpe destructor como casco. Ahora la conmoción cambia y se hace un círculo eléctrico que causa el estado de shock.
Este círculo va a aplicar los dos efectos, que es el aumento de daño y también que hace más lento y no permite los avances rápidos durante 2 segundos. Y llevamos este hombro que aumenta la duración de nuestro caballo. Recuerden que este caballo también cambió y el golpe que produce es un daño de viento. Eso significa que si ustedes llevan, por ejemplo, consecuencia caótica, mezclan con fuego y se va a formar la tormenta de fuego, aumentando el daño en general. Tenemos estos dos cambios, pero aquí también le modifico el pecho para producir más defensa. Reducimos 15% el daño recibido y también la recuperación si tienen despertada. Esta es la lista de legendarios y esta es la parte del conjunto verde, que es la misma. 4 piezas de impulso y 4 piezas del set de sangre. En Paragon, como siempre, tenemos la misma parte de gladiador con estas habilidades que le mostré anteriormente. También pueden llevar la parte de retador con estas 5 habilidades para aumentar mucho más la defensa contra varios objetivos. Ahora el punto importante es que van a cambiar la habilidad legendaria. Van a poner esta que se encuentra aquí, que es Tormenta Inminente, que es la nueva. Este con los estados de shot van a producir un aturdimiento que dura bastante poco, pero lo interesante es que tiene un tiempo de reutilización por objetivo. Eso quiere decir que podemos chocar a varios objetivos con el caballo y la tormenta y aturdir a un grupo importante. Ahora vamos en una partida de campo de batalla para que vean cómo funciona la eléctrica y el nuevo Paragon en este. Si bien en esta partida ya se notó que hay mucha diferencia de resonancia de parte de los equipos, es algo que se está armando bastante mal con la nueva configuración de servidores, que noto mucho que hay demasiada resonancia en un equipo y en el otro le ponen muy poco. Es decir, el emparejamiento como que está priorizando las clases, pero las estadísticas y demás, no sé si los jugadores están encontrando una forma de engañarlo o no, pero sí forma partidas muy desparejas. Pero le vamos a tratar de mostrar cómo funciona esta configuración sin importar que sea una partida muy desigual o que perdamos fácilmente. Así que si bien me sacan mucho daño acá y mucha diferencia, le aplico todos los efectos y me muevo bastante por todo el mapa. Pero igual no podemos avanzar. Como ven, tenemos personajes muy fuertes pisándonos, como son el Necro con su forma de armadura, que si bien debe tener como 10.000 o 12.000 de armadura, por eso no le afectamos mucho en su defensa. Pero esta es la diferencia que se van a encontrar en el campo de batalla ahora con la combinación de Américas, bueno, América Latina y América Norteamericana, por así decirlo. Ustedes me entienden. Aplicamos el mangual, aplicamos el caballo, usamos también nuestro escudo de forma pasiva para poder salvarnos. Con esta consagración reducimos el daño, pero igual nos pegan bastante. Así que nos queda buscar muertes, tratar de avanzar un poquito lo que sería el convoy, pero no hay mucha alternativa en esta partida, como pueden verlo. Así que vamos a seguir por acá buscando cosas que hacer, porque la verdad que muertes... Puedo sacar un par de muertes, como por ejemplo, a ver, esta le voy a mostrar cómo matar a un cazador de demonios, que si bien se mueven mucho, pero también le afectamos mucho con nuestro daño de zona, con el mangual giratorio. Matamos, me alejo porque acá ya hay bastante del equipo enemigo y me activaron mi Paragon defensivo. También voy a mencionar que este mes, por sorpresa, tuvimos 2 gemas espejadas. Así que ojalá sea costumbre y esto quede, pero como regla general esperen 1 por mes, así que siempre guarden sus cimeras. Especialmente que vamos a tener un evento especial en febrero porque ya viene el año nuevo chino. Es como el video que yo le mostré, que tiene el caballo de fuego en la miniatura. Así que se viene el año nuevo chino, guarden sus cosas. Y también se viene mucha información en marzo porque se viene la hoja de ruta. Quizás tengamos información oficial de la nueva clase de información oficial, no filtraciones o data maineo. Y ya la podremos tener más cercano a junio. Pero por el momento voy a terminar esta configuración y ya voy a hacer lo que sería el tier list de este, que la verdad que tardamos mucho. Tengo que hablar con Blizzard sobre eso porque para conseguir los nuevos legendarios ya se consume mucho tiempo, porque
el evento de buscar legendarios no es que funcione muy bien con eso. Necesitamos reforzar un poco la búsqueda de los nuevos legendarios, porque también la gente que recién está subiendo cruza con esos problemas, que tiene una gran cantidad inmensa de legendarios y necesita más recursos para poder buscar legendarios específicos, así que eso es algo que vamos a estar hablando también dentro de poco. Vamos a ver acá que ya estamos en el punto de pérdida total, porque cuando se juntan los dos ídolos en el convoy significa que ya hay demasiada dominancia del equipo enemigo y prácticamente pueden atacar y defender ellos cuando están acá en este punto que está muy cerca. Ahí ni siquiera recién alcanzamos el primer objetivo, cosa que es muy mal a este punto de la partida. Otro punto a mencionar es que tienen que guardar todos los puntos del códice, porque ya vamos a tener la nueva dificultad dentro de poco. Vamos a ver en febrero los nuevos legendarios y vamos a ver si cambia un poco este balance, que la verdad que está bastante complicado con la inmunidad de los monjes y también la forma espiritual de los necros. En sí está funcionando bastante bien, por más que nos están llevando demasiada ventaja con este mapa, la verdad, y con la cantidad de resonancia. Si bien tenemos bastante problemas para enfrentar a los bárbaros, especialmente lo que van a llevar la nueva configuración, la que puse en el canal, pero para ir de velocidad, causar aturdimientos, pegar daño y salir es bastante buena esta, así que va a servir más para mapas de torres, control de torres, como lo que siempre se ve en el torneo, así que es una buena opción para tener velocidad de movimiento en el cruzado, ya que teníamos que usar esa, la estática, que producía mucho daño pero tiene poca movilidad, así que terminamos esta partida en derrota. Obviamente había demasiada diferencia, pero con un buen puntaje. En configuraciones avanzadas pueden llevar la reforja de ataques básicos, que modifica el conjunto de venganza. Tenemos 3 o 4 potenciaciones para aumentar el ataque básico, esto es lo importante. O también pueden llevar el de defensa, que busca tener más conjuntos de centellante. En atributos mágicos para las dos configuraciones, el más importante va a ser consagración, que reduce el daño que infligen los enemigos afectados por esta habilidad. Y el segundo va a ser el mangual iracundo, que en este caso va a ser una invocación de un mangual giratorio cuando afecta a un objetivo, que va a causar un poco más de daño. Ahora, del caballo y de la invocación de luz son bastante opcionales, porque este produce una explosión cuando recorre cierta cantidad. Esto no es muy útil en campos de batalla, y con la invocación de luz aumenta la velocidad de movimiento. Esto sirve para las configuraciones que vamos a pie, pero aquí tenemos el caballo para solucionar eso, así que no es muy importante. En estadísticas van a ir primero por la penetración, después van a ir por la armadura, después la resistencia y por último la potencia. En gemas PvP para esta configuración yo le he seleccionado estas gemas que las he estado usando en campos de batalla y también en lo que sería Callejón Sangriento, que ahí solamente podemos llevar 8 gemas. Pero si quieres una guía de gemas más completa, la tienes en la descripción de este video, ya sea que seas jugador gratuito o que le pongas algo de dinero al juego. Ahora, si quieres ver la configuración de esta en PvE, no ha cambiado nada, es en este video que está acá a continuación y que aumentó gracias al que el caballo aumentó su poder. No se olviden de suscribirse, dejar su like y cualquier duda en los comentarios. Gracias y nos vemos en el video siguiente.